Cuarto somos productores agropecuarios. Río Cuarto es una zona de maíz por excelencia, es una de las zonas que hoy mantiene la rotación más alta a nivel país, pese a que a nivel país ha caído mucho la rotación entre maíz y soja. Y lo que hemos buscado a partir de nuestros emprendimientos desde hace más de 7 años es cómo transformar nuestro maíz y cómo lograr un mercado para el maíz. Lo que pasa en la Argentina es que hoy cada 5 hectáreas de soja, una es de maíz, con lugares donde hay cada 10 hectáreas de soja, una es de maíz, lo cual hace insostenible la producción agropecuaria a largo plazo, lo cual deteriora nuestros suelos, lo cual hace que las sojas rindan cada vez menos al hacer soja sobre soja. Y en Río Cuarto, que tiene más de 150.000 hectáreas, su departamento de maíz, ha ido cayendo a lo largo del tiempo también la relación. Como somos productores agropecuarios y de eso venimos, de la producción agropecuaria, empezamos a intentar ver sobre qué cultivo podíamos crecer y quién agregaba mayor valor a lo largo de su cadena. Dentro de esos estudios de la Fundación FADA nos ayudaron a terminar de interpretar que la cadena de maíz genera 8 puestos de trabajo cada 100 hectáreas de maíz, y nuestra vocación sobre el maíz y sobre la producción de maíz hizo que empezáramos a pensar primero en biocombustibles, y de ahí nos juntamos 25 productores pensando en la producción de alcohol, que es hoy parte del corte de las naftas, transformarlo en el maíz a partir de una fermentación, transformarlo en alcohol para luego ir a nuestros combustibles. De ahí surgió la idea de juntar 25 productores, empezar un camino que no ha sido fácil para nada, sino que hubo que traer la tecnología a la Argentina. Construimos la primer planta de bioetanol que se hizo en la Argentina, se construyó en Río Cuarto, produce casi 80 millones de litros de alcohol, es casi el 1% del corte de las naftas, de todas las naftas del país, esa producción. Y a partir de ese camino que fuimos desarrollando, Córdoba se ha transformado hoy en una gran empresa, en una gran provincia petrolera, porque de hecho la mayor cantidad de plantas de etanol se encuentran en Córdoba y transforman ese maíz en bioetanol. Lo que sí empezamos a ver que para lograr que la rotación de maíz cada vez sea mejor y haya mayor cantidad de maíz en el país, no hay que trabajar sobre la producción del maíz, sino hay que trabajar sobre su demanda. Si nosotros como productores no tenemos destinos lógicos donde enviar nuestro maíz, que no sea puerto, cuando estamos a 450 kilómetros de distancia del puerto, es imposible estar transportando algo que tiene tan bajo valor. Con lo cual estamos obligados, y Córdoba, San Luis, parte de Santa Fe y parte de Buenos Aires están obligados también a esto, a transformar nuestro maíz, a transformar nuestras materias primas para que lo que transportamos tenga un mayor valor y un menor impacto al flete en ese transporte. ¿Por qué biocombustibles? ¿Por qué bioenergías? Porque creemos que es la gran falencia de la Argentina, porque el biocombustible nos ayudaba también a reemplazar parte de las importaciones de naftas carísimas que se pagaban en la Argentina. ¿Por qué bioenergía? Que es el segundo proyecto y el cual estamos haciendo crecer en este tiempo. Porque la Argentina para desarrollarse necesita energía, porque hay un montón de predios a lo largo de todo el país, de predios industriales sin desarrollarse por falta de energía, porque las energías son distribuidas, las hacemos en el lugar donde se consumen. ¿Y por qué biocombustibles y a partir de maíz? Porque la Argentina tiene una enorme frontera todavía por delante para desarrollar de maíz. Hoy somos los segundos exportadores mundiales, siendo los sextos en producción, lo cual implica que si la Argentina pasara una rotación normal de 1 a 1, estaría produciendo 12 millones de hectáreas de maíz, lo cual no podríamos transportar, lo cual no podríamos transformar y lo cual tampoco podríamos exportar, porque todo el mundo estaría diciendo transformen en su lugar de origen, porque volcaríamos al mercado externo una gran cantidad de volumen de maíz, lo cual haría que los mercados colapsen. Estamos convencidos del camino que hemos emprendido. Obviamente hay otras alternativas de transformación del maíz como son las carnes, la leche. Nosotros creemos que biocombustibles y energía es además parte del desarrollo de nuestras zonas rurales. La Argentina, cuando uno lo recorre, tiene un enorme costo de flete y el costo parte de la Argentina, el costo de producción de la Argentina, el flete explica mucho eso. Y a partir de esta producción de 25 productores, de esta transformación de una planta de bioetanol, comenzamos a pensar en las bioenergías. Y ahí surge Bioeléctrica, que es un apéndice del grupo de empresas que tenemos, donde transformamos
energía, el maíz ensilado, que antes se utilizaba para alimentación de bovinos, hoy lo transformamos en energía eléctrica en la red. ¿Por qué maíz? ¿Por qué no otros sustratos? En realidad usamos maíz y estiércol del desecho de tambos, porcinos o de animales encerrados. ¿Y por qué es maíz y no otro tipo de sustrato? Es porque primero el maíz es lo que queremos demandar para que haya mayor producción a nivel país. Aumentando la demanda y que la demanda sea en las zonas donde son producidas, disminuye costos y además motiva a los productores a la siembra de este cultivo y mejorar sus rotaciones. Si uno lo piensa y empieza la discusión de por qué alimento versus energía, cualquiera de nosotros, por estar en nuestra casa, por el trabajo que realizamos diariamente, consumimos alrededor de 30.000 kilocalorías por día. De esas 30.000 kilocalorías, solo de entre 2.500 y 3.000 es alimento. El resto es los celulares, el lavarropa que prendemos en nuestra casa, el transportarnos hasta los lugares de trabajo, todas estas luces, las cámaras, todo lo que estamos viendo es energía. Cuando uno lo piensa desde ese punto de vista, hay mucho más para hacer en cómo vamos a mantenernos energéticamente sustentables a largo plazo que de manera alimenticia. ¿Por qué? Porque también sabemos hoy que el problema alimenticio a nivel global no es falta de producción, sino mala distribución. Derroches y un montón de cosas que ocurren a nivel mundial donde la gente no tiene acceso al alimento, no es que el alimento no exista. Probablemente todas estas fuentes de energía hoy a partir de alimento se vayan transformando a través de la técnica, la invención y el conocimiento, que es un poco la idea, pero hoy, como productores agropecuarios y con la necesidad de colocar el maíz, estamos pensando en maíz. Las plantas de bioeléctrica es también 30 productores asociados. Comenzamos hace ya 7 años en una nueva tecnología que no estaba en la Argentina. Viajamos a Alemania, contratamos una tecnología alemana, trajimos el conocimiento a la Argentina, importamos la gran mayoría de los elementos que forman la planta. Alemania tiene 8.000 plantas de estas desde casi 1995, comenzaron en una curva ascendente de transformar sus energías en renovables, de armar una matriz renovable en su país, dentro de las cuales está la solar, la fotovoltaica y la biomasa. Produce 2,5 millones de hectáreas de maíz en todo su país y transforman casi 900.000 hectáreas en energía. En Alemania surge también, no solo para buscarle un destino al maíz, sino además para absorber los desechos industriales que eran muy contaminantes en Alemania y que tenían que buscarle una forma de transformación. En nuestro país en realidad no hay tantos desechos industriales, lamentablemente, porque no hay una enorme industrialización de la Argentina, pero sí hay un enorme campo por crecer de maíz. Es por eso que transformamos esa tecnología a la Argentina. Alemania lo que hace, además culturalmente ellos tienen una vocación hacia lo renovable, y tienen una vocación porque en la factura de luz que cada uno de los usuarios recibe, tiene una tarifa de renovable y una tarifa normal. La tarifa normal es a partir del carbón, que es casi una de las fuentes más importantes de energía de Alemania, y todo aquel que quiera como fomentar las energías renovables, lo que hace es elegir qué tarifa desea pagar. Obviamente la del carbón o la nuclear son muchísimo más baratas, pero si la concepción como ciudadanos es apoyar las energías renovables porque queremos ser sustentables a largo plazo, ellos apoyan esa energía por más que sea cara. Y luego, si esas energías renovables, a partir de su desarrollo y de su crecimiento, logran que las tarifas sean cada vez menores, lo que hace el Estado Nacional es devolverles a los que apostaron en esas energías renovables, cobrándoles una energía más barata de la que deberían pagar. Alemania hace de esto porque son distribuidas, porque estas pequeñas plantas que generan 1 mega de energía eléctrica por hora, y para que uno tenga una relación de qué estamos hablando con 1 mega de energía eléctrica, es aproximadamente 1.000 familias, con lo cual son alrededor de entre 4 y 5.000 habitantes. Muchos de los pueblos de Córdoba tienen esa cantidad de habitantes. Y muchos de los pueblos de Córdoba tienen esta energía, pero de manera intermitente, o algunos no logran, tienen solo esta energía y no tienen un poco más para producir el desarrollo de industrias alrededor. Además, en Alemania, como estas plantas generan un megatérmico, ese megatérmico es el calor del motor. El motor es tan grande, son 1.500 HP, que lo que hacen es provocar que el radiador donde se enfría el agua para luego ingresar en el motor sea toda la población
a la cual está sometida la planta. Entonces a uno le cobrarían el diferencial térmico de esa circulación del agua en nuestra casa y un diferencial por consumo de agua si es un sistema abierto. Con lo cual en Alemania lo que se hace es, con estas plantas de bioenergías, es calefaccionar y generar energía eléctrica, con lo cual no tienen que estar transportando ni gas ni electricidad desde lugares remotos hacia las poblaciones. La Argentina pierde alrededor del 17% de su energía generada en el transporte. Esto es un dato nacional y es un dato que se puede buscar en las redes. Para lograr los grandes desarrollos eléctricos en la Argentina deberíamos hacer enormes inversiones en el transporte. Hoy en la Argentina cruzan muy grandes líneas que uno puede ver en la medida que circula el país, transportando electricidad del sur o transportando electricidad de las nucleares, lo cual es muy costoso, es muy ineficiente y lo que la Argentina necesita es energía distribuida. Cuando uno habla de energía distribuida es hacer la energía en el lugar de consumo. Estas plantas cumplen ese requisito, o sea, producimos energía con sobrantes de biomasa de la zona donde se instalan y en los lugares de consumo. La idea de estos proyectos además es que como es un circuito cerrado, donde no hay exceso lo que hacemos es tenemos una mayor fijación de dióxido de carbono y además una mayor producción de maíz, el subproducto que queda de estas plantas, además de haber producido energía térmica, energía eléctrica, es el biofertilizante, que se utiliza en las 500 hectáreas de maíz ensilado, no utilizando de esta manera aporte de fertilizantes exógenos. ¿Por qué nos volcamos a esto y cuál es la meta que tenemos? Es la formación de 60 plantas distribuidas en todo el país, con inversores locales, que son productores, que se dedican a la producción agrícola, porque esto nos daría una mayor estabilidad en nuestra matriz como productores, porque estaríamos generando puestos de trabajo. Estas plantas tienen un gran impacto, por lo menos para las localidades del interior, con una producción de 25 puestos de trabajo directo e indirecto, pero a su vez, para nivel nacional, para nivel provincial y para nivel municipal, algo que sí les interesa a los gobiernos, una hectárea de maíz transformada en energía, en vez de esa misma hectárea de maíz cosechada y llevada a un puerto en Rosario, produce casi 5 veces más de impuestos o de tributos a lo largo de su cadena. Entonces estaríamos generando mucho más valor para el Estado nacional y provincial. Además, estas cadenas, si bien las tarifas son más elevadas, gran parte de la tarifa, casi un 50% de la tarifa, queda en derrame en las zonas donde vivimos. Y es una forma también de hacer una distribución del capitalismo del que tanto hablamos, de hacer una distribución federal del capitalismo y del desarrollo de cada una de las localidades. ¿Por qué nuestro grupo de empresas piensa en este tipo de energías? ¿Por qué no estamos volcados a eólicos y fotovoltaicos, que es otra alternativa? Primero porque son energías de base, de continuo. O sea, una vez que estas plantas se ponen en funcionamiento, producen energía las 24 horas, los 365 días del año, porque son las energías que respaldan a las eólicas y fotovoltaicas. Eólico y fotovoltaico generalmente, o siempre, mejor dicho, son erráticas, o sea, producen de acuerdo o a la producción de viento o a la cantidad de horas de sol, pero necesitan un respaldo para que nosotros en estos momentos podemos estar prendiendo, o a la noche cuando prendemos, si solo fuese energía fotovoltaica no podríamos estar haciéndolo, salvo que hubiese una enorme red de baterías inviable para un país. Todas estas energías necesitan un respaldo. Ese respaldo puede ser térmico a través de la quema de fueloil o de gasoil que se hace en la Argentina. Es lo térmico lo que sostiene como base, o puede ser a partir de bioenergías, que es las plantas de bioenergía como las que estamos planteando nosotros. La idea de por qué estas bioenergías, porque nosotros nos dedicamos a la producción de maíz y a la producción agropecuaria, porque creemos que hay un enorme campo de acción para eso, y porque, como les estaba diciendo, la producción y la formación de puestos de trabajo y de mano de obra calificada en pequeños pueblos es muy importante. Cuando uno piensa, la instalación de estas plantas producen 25 puestos de trabajo directos e indirectos para un pueblo de 4.000 o 5.000 habitantes, es importante. Además de esto, estamos pensando en el asociativismo de productores. Como productores agropecuarios, nuestra producción es bastante individualista y bastante
personalizada. A lo largo de todo este tiempo nos hemos dedicado a trabajar dentro de Tranqueras hacia adentro y hemos ido de a poco incorporando esto de empezar a asociarnos y a incluirnos dentro de otro tipo de producciones, pero siempre hacemos las inversiones muy solitariamente. Como estas, tanto los biocombustibles como las bioenergías, lo que necesitamos es escala. Esa escala solo la podemos lograr a través del asociativismo. Y cuando uno se asocia como productor agropecuario, lo que empieza a ampliarse es también la forma de ver los negocios, empezar a tener relación con otros que la tenemos y en general a través de charlas, pero cuando uno tiene un proyecto en común, empieza a tomar riesgos que antes no tomaba, empieza a endeudarse de una manera que estando en conjunto es está más respaldado, se siente más respaldado y además empezar a hacer este tipo de proyectos en los lugares donde vivimos empieza a transformar la mirada que tiene el ciudadano del productor agropecuario. ¿Por qué? Porque ya empezamos a producir bienes y servicios que son directamente vinculantes a las sociedades donde estamos. Estas sociedades no solo empiezan a recibir, y el sueño de estas plantas es que realmente hagan un desarrollo local en lo que es la energía térmica, pensando en piletas municipales calefaccionadas, pensando en calefaccionar los lugares donde no llega el gas y donde armar una red de gas es altamente costosa. Cuando uno empieza a ver esa interacción que hay entre los productores y el ciudadano, que en definitiva los productores viven en esos mismos pueblos, con lo cual también son ciudadanos en parte del día, empieza a cambiar esto de que tanto se hablaba en el inicio de este congreso, que es cómo nos comunicamos y de qué forma llegamos al ciudadano para que entienda el impacto que podemos tener como productores agropecuarios. Las plantas en general y el asociativismo hace que productores que antes estaban trabajando de manera solitaria o individual, empiecen a formar parte de un directorio, hagan una sociedad anónima, se conformen directorios y haya gerentes de planta a los cuales delegar el trabajo. Y empieza a haber también un derrame de todos estos proyectos alrededor. ¿Y por qué decimos? Porque creemos que estas plantas son la excusa del desarrollo de los pequeños pueblos. Cuando uno instala una de estas plantas puede estar pensando tal vez en calefaccionar 5 hectáreas de hortícola, hacer frutas y verduras en contraestación a través de esa calefacción de las 5 hectáreas, hacer verdura fresca. En muchos pueblos del interior la verdura fresca no existe y se transporta de los lugares de los grandes centros, como puede ser de Mar del Plata, de Mendoza, de La Plata. Y hoy podríamos estar pensando que además esas 5 hectáreas tienen una enorme generación de puestos de trabajo. También podríamos calefaccionar 5.000 madres de cerdos, los cuales para mantener sus lechones tienen que estar calefaccionadas. Podríamos adosar a estos una planta de acopio que además produzca el alimento balanceado para esos cerdos y que el estiércol de los cerdos se junte y se transforme dentro de estas plantas. Podríamos pensar que los pueblos del interior segreguen la basura domiciliaria y separen lo orgánico de lo inorgánico y a partir de ahí lo orgánico a través de un tratamiento de chipeo incorporarlo dentro de estas plantas. Con lo cual el derrame y el desarrollo de estas plantas es infinito en la medida que tengamos inteligencia, que tengamos imaginación y no tengamos miedo al riesgo. ¿Por qué insistimos en esto? Porque creemos que los empresarios debemos dejar de medir o debemos dentro de medir además de la TIR y la BAN de nuestros negocios, que es lo que nos hace tomar el riesgo o no por una inversión, empezar a medir la TIR y la BAN social. Si como empresarios no tomamos el compromiso en esta nueva era de que todo lo que hacemos tiene que tener un impacto social benéfico y que la gente lo tiene que sentir y palpar, es inviable el desarrollo de empresas sin un aval social. Y nosotros que vivimos en el interior y que bregamos tanto por el federalismo y el desarrollo del interior, tenemos que empezar a darnos cuenta que el desarrollo de este país se genera del interior hacia el exterior. ¿Y por qué hablamos del interior? Porque creemos que el desarrollo endógeno o la explosión endógena que estamos buscando es a partir del desarrollo de las pequeñas y grandes comunidades que hay en el interior. Cuando uno empieza a hacer este tipo de proyectos y empieza a tener una relación con el ciudadano, el crecimiento y el desarrollo y la mirada de todos empieza a ser inclusiva. Entonces, como empresarios tenemos la obligación de hacer proyectos que desarrollen las localidades donde vivimos. Creemos que la energía es
indispensable para el desarrollo de la Argentina. Hoy muchas empresas que quisieran instalarse en los pueblos del interior no lo pueden hacer por la mala conexión de la energía. Cuando uno pone una planta de extrusión de soja para transformarlo en aceite o biodiesel, no puede recibir cortes energéticos porque las extrusoras se rompen y no hay forma de volver a iniciar el proceso. Los procesos industriales son continuos y en ese proceso industrial continuo tenemos que pensar que la energía es la base de todo el desarrollo. La Argentina exporta casi el 60% de su maíz, consume el 40% del maíz de manera interna. Podríamos transformar ese 60% en energías, en carne, en huevo, en leche y en combustibles. Y creo que es el gran desafío que tenemos como país para el desarrollo. Cuando uno habla del supermercado del mundo, precisamente es eso el supermercado del mundo, dejar de sacar del país materia prima para empezar a sacar del país elementos elaborados. Pero esos elementos elaborados no van a ser posibles de transformar si no hay energía. Entonces es un poco el cuento del huevo y la gallina, sobre qué estamos posicionados y qué es lo que tenemos que desarrollar primero. Cuando uno habla de una matriz a nivel país, lo primero que debe hablar es de una matriz energética. Como productor agropecuario, como empresarios, los convocamos a que desarrollen sus empresas, a que inviertan, a que arriesguen. Es un momento en el que la Argentina nos necesita, es un momento que como productores agropecuarios hemos estado esperando, pero no es un momento en el que no debamos arriesgar y emprender sin miedos. Con lo cual los convocamos a que lo hagan, a que se asocien, a que no tengan miedo a la sociedad, y las sociedades se enriquecen, las sociedades nos envalentonan para los nuevos proyectos, con lo cual los motivamos a que lo hagan en el proyecto que deseen, en el proyecto que los mantenga divertidos y que no solo midan la TIR del negocio, sino que miren el impacto que pueden producir a nivel social y al desarrollo de este país. Gracias por la invitación, gracias por el espacio, desde Bioeléctrica, desde FADA, que es nuestra fundación, desde Bio4, muchas gracias.